Bienvenidas, bienvenidos a La Script, programa de cine, series y otras frivolidades de la vida. Empezamos con las recomendaciones de la semana, con la última de Jurassic World, que siempre se me olvida, es Dominion, y en esta ocasión es la secuela de la que hizo J. Bayona y es un crossover con los dos repartos. El reparto original de Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern, y con los nuevos, ¿no? Que es Bryce Dallas Howard, sin tacones, y Chris Pratt. Es, pues más de lo mismo, pero a mí me hace muchísima ilusión que todos estén juntos. Además está rodada, son dinosaurios en invierno, en fin, una cosa así como muy gringa, que en efecto para los puristas como Manu March, nuestro guionista, que está totalmente en contra de que se expriman las naranjas hasta que ya nos comamos la cáscara, pues sí, es un poco más de lo mismo, no tiene la frescura de las de Spielberg de los años 90, pero francamente, como le pasa a Carlos Saura, a mí me encanta ir al cine para ver estas monstruosidades. Recomiendo una serie de Netflix también que se estrena esta semana, Intimidad, de las creadoras Verónica Fernández y Laura Sarmiento. Ellas dicen que es una serie de mujeres en lucha. Es un thriller político sobre un vídeo sexual que se filtra a una política que es Itziar Ituño. 5 mujeres, Emma Suárez, es que fíjate, iba a decir Verónica Forqué, o sea, se me va la cabeza completamente. 5 mujeres, Ana Wagener, Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, en una serie con una textura muy, muy americana, pero muy interesante porque habla de cómo las mujeres han sufrido mucho este tipo de chantajes sexuales, pero en esta serie aprendemos a hacerles frente. Es una serie que muchos tíos consideran que es exagerada y a mí me parece muy interesante y además que da referentes. También, vamos a ver, los amantes de Peaky Blinders, nos enfrentamos a la 6ª y última temporada. Estaba pensando dónde se ve, también en Netflix, estaba pensando que si era en HBO. También el día 10, 6ª temporada y final de Peaky Blinders, esta serie de los mafiosos ingleses, ahora en los años 30, encaminando a la guerra mundial y a algunos nazis. Un poco lo de siempre, ¿no? Esa textura de musicote y con esas tomas largas, violencia a cámara lenta, muy para sus amantes. Y cambiamos de tercio totalmente. Serie de Olivier Assayas, o sea, esto es para modernos hipsters. Olivier Assayas, que vuelve a hace un remake de su película de los años 90, que era Irma Vep. En esta ocasión con Alicia Vikander. Es una modernez muy del mundo del cine, como le gusta a Olivier Assayas, un poco al estilo Personal Shopper, ¿os acordáis? Y también Sils Maria. En la primera película se alía Jean-Pierre Lot haciendo de un director que hacía una película de cine mudo con una actriz de superproducciones. Bueno, pues esto es lo mismo. A algunos les cansa muchísimo, a mí me parece que es demasiado para una serie, pero un poquito sí que me gusta, me hace gracia y además me gusta mucho la mirada, es como un Notting Hill con mucha mala leche al mundo del cine, de los junkets, de las asistentes, de estas asistentes de los actores muy cabronas y de cómo la fragilidad de los actores. Para modernos es vuestra serie de esta semana. Atención, en Netflix, un caso como La Casa de Papel, Entrevías, con José Coronado. Es una serie al estilo Gran Torino, o sea, un abuelo de malas pulgas que todo le parece mal en el barrio madrileño de Entrevías, que es un barrio pues de clase obrera con problemas de narcos y tal, en el que José Coronado se enfrenta a todas las mafias habidas y por haber para defender a su nieta de origen vietnamita. Es una serie que tiene una nueva vida en Netflix que adolece del haber estado en abierto. Primer capítulo, pasa de la hora. No.
eso evidentemente es demasiado. Pero la serie es interesante y además ya va para la segunda temporada. Y acabamos con una serie que le gusta mucho a Manu March, porque claro, francamente, yo no voy a recomendar Somebody Feed Phil, que es una serie de viajes con el cómico americano Phil Rosenthal yendo por países, que bueno, pues es un personaje él en sí mismo, es un gran cómico, haciendo chistes estilo judío de la comida y las ciudades. En esta última temporada empieza en Madrid y eso nos sirve de percha para hablar de cine, series y viajes. Como colaboración vamos a tener a Ana Morgade, que le hemos secuestrado a punta de pistola para que venga a la Script a hacernos unas recomendaciones. Y atención, que tenemos a Álvaro Morte, porque estrena serie transoceánica Sin Límites. Así que nadie se mueva, porque esto es la Script. Y hoy en la Script estamos hablando de viajes. Estamos hablando de viajes porque recibimos a Álvaro Morte. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues nos has llevado por todas partes mentalmente y esta semana estrenas Sin Límites, que es es la gran odisea de Magallanes y Elcano que estrenas en Prime Amazon. ¿Cómo es esto de convertirte de repente, claro, en Elcano? ¿Quién es Elcano? Bueno, pues fíjate, esto fue una de las cosas que a mí me llamaron para hacer el proyecto, porque es una figura muy, muy, muy importante que tenemos aquí en España. Y valoramos mucho, hay mucha gente que conoce, por ejemplo, a Colón y demás, pero no tanta gente conoce la figura del Elcano, ¿no? Es verdad. Entonces, conocemos anécdotas, que si el huevo, sabemos que descubrió América, de Colón y demás, pero Elcano fue una figura absolutamente importante. Es el primero que da la vuelta al mundo. Un tipo de Guetaria, un tipo vasco y claro, es que se cumplen, los 500 años. Claro, porque fue en 1522 cuando llegan. O sea, ellos parten en 1519 y después parten 5 naves desde Sevilla y después de 3 años llega una sola nave. Partieron alrededor de 240 hombres y llegaron unos poquitos nada más. Hechos unos fantasmas vivientes y sí, me pareció muy interesante cuando empecé a descubrir un poco más toda la historia que rodeaba aquella increíble epopeya, pues dijo, hostia, tío, esto... Es una pasada. Bueno, yo me acuerdo, he visto la serie entera y cuando al final pone, que no es un spoiler porque está en cualquier libro de historia, que hicieron 90.000 kilómetros, que fueron 15 veces el viaje de Colón. Sí. O sea, en esa época... Es que Colón navegó alrededor de 2 meses y ellos navegaron 3 años. Es decir, está considerada la hazaña aeronáutica más importante de la historia hasta que el hombre luego llega a la Luna. Claro, es que es una pasada. ¿Y cómo has hecho tú cómo es tú Elcano? Bueno, siempre es una responsabilidad hacer un personaje histórico. Sí. Pero sí que es verdad que a diferencia de Magallanes hay mucha documentación sobre él, sobre Elcano no hay tanta. ¿Ah, no? No hay tanta como de Magallanes. Y entonces eso te permitía, en cierto sentido, hacer un poco Elcano pues como a ti te apeteciera que fuera Elcano. Entonces, por un lado sí que es verdad que desde la producción, desde el arranque, hay una serie de licencias para contar la ficción, porque si no estaríamos haciendo un documental y no se trataba de eso, queremos hacer una ficción basada en aquellos hechos reales, pero de esa misma forma, pues bueno, a mí me ha parecido que me apetecía mucho hacer un Elcano cercano, un Elcano que se preocupara sobre todo de sus hombres y no del viaje en sí. Elcano es un tipo que no tiene un objetivo a priori. Sí, porque claro, está Magallanes, que era como el capitán, era el capitán, que es Rodrigo Santoro haciendo un hombre mesiánico, sí. Y en cambio tu Elcano es un marino. Es un marino que lo que le gusta es el mar y estar con sus hombres y ya está. No vamos a hacer spoilers, pero sí que es verdad que ninguno de los dos arranca el viaje con la intención de dar la vuelta al mundo. Ninguno de los dos. Magallanes lo que quiere es llegar por el oeste a las Indias y volverse por el mismo camino. Eso es muy fuerte, ¿eh? Llegar para buscar especias. Efectivamente. Es que en aquel entonces tenían más valor que el oro. Y entonces es que cuando te metes un poco en la historia y en la atmósfera de aquel entonces, a mí me parece absolutamente apasionante todo lo que sucedió en toda Europa en el siglo XVI con respecto a las especias y demás. Y a mí me ha apetecido hacer un tipo
que no intenta ser un héroe desde el primer momento, ni muchísimo menos. Es un tipo que de repente la vida le pone en una tesitura y dice, bueno, pues es que a partir de este momento yo puedo hacer caso a lo que se me ha ordenado, yo puedo hacer caso a la corona, o puedo intentar hacer esta cosa que me parece mucho más importante para la humanidad, ¿no? Entonces esa parte sí que me parecía muy bonita. O sea que, y el Cano lo tenía en la cabeza, evidentemente. O sea, el decir, no tanto llevar cristiandad ni tal, sino ir a por la vuelta al mundo. Llega un momento en el que él tiene la... En principio los dos personajes principales, lo que sobre todo Magallanes tiene el objetivo de ir a las Indias y volverse. Y a Elcano, esto sucede al principio del primer capítulo, no vamos a hacer ningún spoiler, le dicen, ¿qué prefieres, la cárcel o el mar? Pues que todos eran así, ¿eh? O sea, nada, me gusta mucho también que no hay una mitificación de los conquistadores, porque es que son así. La mayoría de los navegantes, claro, muchos de los navegantes que había en aquellos barcos era gente sacada de la calle, mendigos, desde las cárceles, claro. Gente que no tenía nada que perder porque eran viajes muy, muy, muy arriesgados. Y por otro lado, claro, la gente aquí se estaba muriendo en la calle, en un ambiente absolutamente pobre, sin nada que comer, y decían, bueno, pues chico, es que a lo mejor me meto en un barco y tengo la suerte de sobrevivir, porque muchas de las expediciones perdían muchos barcos. Claro. Y tenías un tanto por ciento de sobrevivir a todo aquello. ¿Y cómo ha sido este rodaje en el que, no sé dónde habéis rodado, porque es todo barco, agua, mugre? Hay mucho barco porque en la historia real hubo mucho barco. Entonces nosotros hemos estado rodando en País Vasco, en Navarra, en Sevilla, en Huelva, en República Dominicana. Y aquí en Madrid, en el IFEMA, se generó una de las naves se convirtió en un plató con un croma 360, un skylight, y el barco construido a escala real del barco auténtico, y cambiábamos 4 cosas y lo convertíamos en este barco o en este otro de los 5 que fueron. ¿Y cómo es ese? ¿No es un rodaje mareante? O sea, ¿qué es lo que? Porque me imagino que es otra textura. O sea, no es lo mismo eso que un plató normal. Claro, tú cuando de repente tienes que emocionarte porque encuentras tierra y tienes una pared verde delante, pues ostras. Bueno, pues... pero bueno, hoy por hoy las cosas, van yendo por ahí. También hice The Wheel of Time, que también ¿verdad? Tiene muchos efectos especiales. Totalmente. Y que tienes un poco que imaginarte. Con que Rosamund Pike. Efectivamente, esa dinosauria de la interpretación. ¿Y en qué momento estás tú ahora profesionalmente? Porque estás como post-profesor. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ahora mismo tengo varias cosas por estrenar. Tengo Sin Límites, que se estrena ahora. Tengo la siguiente temporada de Wheel of Time, y tengo también la película de Objetos, que la hice con Jorge Dorado. Y tengo varias cosas por estrenar. Y ahora mismo, pues bueno, tengo ofertas, tengo cosas ahí delante, y bueno, estoy intentando ser prudente, dejarme llevar por lo que es la historia ya en sí. ¿No? Sí, eso es lo que te pregunto. O sea, ¿cómo te encuentras? No. Porque estás como en una encrucijada vital, profesional. No. O sea, no le das dices, no. ¿Te dejas llevar? No, intento simplemente quitar importancia a todo y decir, a ver, esta historia, me gusta o no me gusta, este director, me gusta o no me gusta, pues venga, pues lo valoramos. Pero no estoy recibiendo a lo mejor ofertas de fuera, de más presupuesto y demás, y tampoco me dejo llevar por eso. Nosotros ahora mismo en España estamos haciendo cosas interesantes, y antiguamente sí que tienes que irte a Estados Unidos a vivir para hacer cosas, digamos, con cierta épica en términos de presupuesto, y hoy por hoy te puedes permitir estar aquí en España, con la sede en España, ir yendo aquí o allá si tienes que grabar y demás. No me encuentro en ninguna encrucijada. Intento disfrutar del momento todo lo que puedo y ya está. Porque yo me acuerdo que decía Russell Crowe que había un momento en el que Hollywood era como su oficina, donde dormía incluso en el sofá, y luego se quería volver a casa. O sea, tú no has tenido la idea de... Tu base sigue siendo España. Sí, lo que sí que te digo, que a referencia a lo que hace Russell Crowe en ese comentario, ahora lo que yo voy a hacer, mi siguiente proyecto, el más importante de todos, es tener unas vacaciones. ¿Cuánto tiempo llevas sin vacaciones? Más allá de los típicos 2-3 días aquí y allá, y el corte pandémico que no lo considero unas vacaciones, pues alrededor como de unos 7 años o algo así. O sea, que es como que estás en una batidora. Bastante, con lo cual efectivamente quiero parar un poco, descansar. Tampoco quiero que se genere el efecto este de el morte está en la sopa. Claro. y prefiero,
parar un poquito, con tranquilidad y ya está. Y bueno, nosotros precisamente lo que hacemos es hablar de cine sosegadamente, ¿no? Entonces, cuando el Morte está sosegado, ¿qué ves? ¿Que vas al cine? ¿Ves cosas en casa? Intento, porque sí que es verdad que no tengo demasiado tiempo, porque más allá de cuando estás rodando también luego tienes que prepararte las cosas que vas a grabar y demás. Y últimamente, dentro de que yo soy muy de ir a la sala, pero sí que por las circunstancias personales pues he tenido que ver más en casa. Sí. ¿Y qué estás viendo últimamente? Pues últimamente he estado viendo... Fíjate que ni me acuerdo. Claro, o sea, que estás completamente metido en una auténtica... Estoy en una auténtica vorágine de trabajo y demás. Sé que estoy terminando la última temporada de Ozark, por ejemplo. Bueno, es que la última temporada de Ozark es de infarto total. Es de infarto. A mí me quedan un par de capítulos por ver, que lo llevo arrastrando como semanas, porque ya te digo que tengo muy poco tiempo de ponerme a ver cosas. Y tú, o sea, ahora cuando ves tus comienzos, porque antes me estabas hablando de Jorge Dorado, que es el director de la última película que has hecho, ¿no? Objetos. ¿Cómo te recuerdas? ¿Cómo eras tú de niño? ¿Cuándo tuviste esa pulsión de decir, yo quiero hacer cine por esta película que he visto? Fíjate que yo cuando yo decido meterme en el mundo de la interpretación es como mucho más adelante. ¿Ah, sí? Yo estaba estudiando ingeniería y de repente el teatro se cruzó en mi vida por una serie de circunstancias y me metí de lleno en eso, ¿no? Cuando me sucede esto, sí que es verdad que yo ya había decidido no seguir con ingeniería y estaba pensando qué hacer en la vida. ¿Y qué ingeniería estabas haciendo? Telecomunicaciones. Madre mía, que es dura, ¿eh? Y sí. Bueno, yo lo dejé muy pronto, ¿eh? O sea, hubo un momento en que empecé la carrera y de repente me di cuenta, digo, uy, esto no es exactamente lo que yo quiero. Y empecé a pensar un poco qué es lo que yo quería hacer en la vida y no acababa de salir. No me venía a la cabeza. Y de repente el teatro se cruza en mi vida, como te digo, y sí que luego me recordé a mí mismo en casa siendo pequeñito, viendo el 1, 2, 3 con mis padres, los viernes por la noche con Mayra Gómez Kem, y te acuerdas que salían sketches y tal, ¿no? Y había gente que llegaba y colaboraba y hacía que era como muy divertido el ambiente, y sí que recuerdo aquello de decirle a mi madre, yo quiero estar ahí, pero no sabía ni siquiera que aquello, yo con 19, 20 años no sabía ni siquiera que se podía hacer arte dramático, que se podía estudiar, o sea, completamente fuera de mi vida, sí. ¿Y de pequeño eras así como un niño sensible o eras un bala? Bueno, ni una cosa ni la otra. Yo siempre he sido bastante calmado. Sí que he tenido fama dentro de casa de ser más o menos responsable. ¿Ah, sí? Sí, bastante calmadete. Y no has perdido los nervios en tu carrera, ¿eh? O sea, transmites esa sensación de control, de tranquilidad, de serenidad. ¿Tú te has caído en una marmita del Exatín o qué? Porque dices, pero bueno, a veces o sea, es necesario tomarse alguno. No es un mundo como para estar tranquilo. A veces es necesario tomarse alguno como todo el mundo. Yo pierdo los nervios como todo el mundo también. Intento controlarlo todo lo que puedo, pero sí que es verdad que bueno, siempre cuando sucede cualquier cosa, pues bueno, yo qué sé, pues desde el diálogo y desde la calma creo que se consiguen muchas más cosas siempre que desde cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, intento que ese sea un poco mi mantra. Vamos a hablar las cosas, vamos a estar calmados y vamos a ver de qué forma podemos solucionar esta cosa que se nos ha presentado delante. O sea, que eres un negociador nato. ¿Y tú te recuerdas la primera película? Dice el profesor, recuerda que era un negociador, verdad, por eres favor. Eres un negociador, pero bueno, entonces, es que realmente fue un casting extraordinario. Bueno, gracias. Claro, o sea, es un casting porque realmente dices, es que está totalmente encajado. ¿Tú recuerdas qué película viste por primera vez solo en el cine? O sea, ese momento en el que uno ya va solo y, o sea, cosas que hayas disfrutado del cine tú solo. Solo, yo sí, porque mira, yo me crié en un pueblo de Córdoba, se llama Bujarance. Pero chico, ¿y dónde has dejado? ¿Y no eres bilingüe? ¿No eres de estos que tiene un acento de Córdoba cuando se cabrea? Yo me pongo a hablar con mi madre y mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé cuánto. Y me sale directamente. Pero sí, yo me crié en un pueblo y resulta que mi padre, que era muy emprendedor,
puso uno de los primeros videoclubs del pueblo. ¡Toma! Todo esto, claro, se va inoculando todo y al final todo acaba teniendo sentido. El 1, 2, 3, el videoclub, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de repente, para un niño de aquella edad, que yo tendría 10 años en aquel entonces, el poder tener acceso a todas aquellas películas de CMX, de Spielberg, el cine de los 80. O sea, es que yo con 10 años era el año 85. Entonces, claro, imagínate ET, y sí que recuerdo porque en aquel entonces, en aquel pueblo, teníamos lo que era el cine de verano, que se proyectaba sobre una tapia, que lo tenías en agosto, pero el resto del tiempo no había cine. Y entonces yo sí que tenía la suerte de poder acceder a todas esas cintas de VHS y sí que recuerdo por las tardes llegar al videoclub y decir, venga, pues esta. Y te ponías, ¿no? ¡Chollazo! Sí. Y entonces, ¿recuerdas haber pensado en el trabajo de los actores como un trabajo, como una interpretación? Es raro, porque yo sí que es verdad que aquello lo consideraba como algo que ellos hacían, que sí que a lo mejor no lo sabías verbalizar con 10 años, pero sí que consideraba que aquello, luego después analizándolo ya más de mayor, ¿no? Que sí que valoraba la parte artística de todo aquello, pero ya te digo que yo con 20 años no sabía que se podía estudiar interpretación. Era una cosa como, yo qué sé, como que la gente llegaba ahí, no sé de qué manera, igual como los gondoleros que tienen que pasar de padres a hijos, ¿sabes? No lo sé. Era lo que yo pensaba en aquel momento. Y cuando entraste en el mundo de la interpretación, a partir de ese momento ya empezaste a ver las películas, porque a mí siempre eso me llama mucho la atención, y pienso, los actores, los intérpretes en general, qué manera tan rara de ver cine y series, ¿no? O sea, tú eres de los que estás viendo La Casa de Papel y que no sé si lo has vuelto a ver alguna vez. Yo lo he visto una vez. ¿Una vez? Sí. O sea, no caes por ahí ni loco. Es que hay muchas cosas que ver. Entonces, yo veo una y sí que es verdad que hay cosas a las que vuelves, ¿no? Esas películas que hay que ver de vez en cuando. Yo, por ejemplo, a mí me encantan las comedias románticas y yo todas las navidades me veo Love Actually, porque, bueno, sí que es verdad que hoy hay cosas un poco ya pasadas de Love Actually, pero me gusta remitirme a según qué cosas. Hay que ver de vez en cuando Cantando bajo la lluvia, hay que ver de vez en cuando. Bueno, hay cosas que sí te gusta repetir, ¿no? Pero, o sea, que tú eres de musicales. A mí me encantan los musicales. Sí. A mí me encantan, claro. ¿Qué musicales te gustan? Pues mira, es que a mí me gustan los musicales porque yo cuando estoy en segundo de carrera, en segundo arte dramático, me llama... O sea que tú dejas, entonces déjame que me haga una idea. Tú dejas Teleco y entras en arte dramático. Y me voy a Córdoba a hacer arte dramático. Hago las pruebas allí y yo estudié la carrera en Córdoba. Y estando en segundo, yo tengo un hermano mayor que me dice, oye, queremos retomar nosotros cuando estábamos en segundo de BUP, hicimos como un Jesucristo Superstar allí en el instituto y demás, los colegas, y queremos retomarlo para hacer un acto benéfico, para mandar dinero no recuerdo exactamente dónde era. Tú que estás aquí en arte dramático, ¿nos echas una mano con esto? Y digo, pues venga, claro que sí, ¿no? Y a partir de ahí fue como descubrir un poco más el universo de los musicales como espectáculo que integraba tantas cosas, ¿no? Y me entusiasmó hacerlo. ¿Y tú qué hacías de Jesucristo? No. De Jesucristo hacía mi hermano. ¿A tu hermano? Que tiene una voz que ya quisiera yo. Pero si tú tienes una voz de 7 machos impresionante. ¿Qué va? ¿Y cómo se llama tu hermano? Fernando. Fernando Morte. Pero no. Si en realidad en Manu, que teníamos que estar aquí con Fernando. No, es un grande. Es un tipo además estupendo. Y él hacía de Jesucristo y yo estaba un poco echando una mano a toda la parte escénica. Fue un proyecto que se hizo en un pueblo con gente completamente amateur, pero fue divertidísimo y todos, se generó una sensación de hermandad maravillosa y lo pasamos muy bien y sobre todo con esta cosa de que podíamos ayudar a gente que lo necesitaba, ¿no? Y los musicales me vienen un poco desde ahí. Desde Jesucristo Superstar. Oye, y perdona que cambie hacia Fernando Morte, pero ¿y qué hace Fernando? Fernando es que a mí me apasiona. García, porque tú sabes que Morte es artístico. ¿Es artístico? Es artístico, sí. Yo no sabía, a mí me quedo Fernando Morte. Es que soy García, entonces había que cambiar eso, de alguna manera. Y porque ya había un actor que se llamaba Álvaro García y demás, entonces vamos a cambiar esto. Y sí, bueno, mi hermano pues tiene su vida absolutamente normal, apartada de todo el tema... Y en tu casa te aterrizan
Porque eso a mí, claro, o sea, es que lo tuyo ha sido muy fuerte, o sea, lo tuyo ha sido planetario. Pero claro que me aterrizan porque me quieren mucho, entonces sería un flaco favor que tu familia en tu casa no te pusiera un poco los pies en la tierra. Yo procuro que no se me eleven demasiado, pero bueno, todos tenemos momentos de alguna debilidad y entonces de repente, pues bueno, tienes gente alrededor, pues tu familia, tu equipo con el que trabajas, tus amigos, que bueno, pues yo intento buscarle sobre todo el humor a la circunstancia en la que estás en tu vida. El humor, es que es verdad, porque yo creo que hay mucha gente que naufraga, ¿no? Hablando de Magallanes y con el mundo este de la fama. O sea, da la sensación, yo he visto, claro, a lo largo de los años, gente que lo ha pasado muy mal y que, por ejemplo, llegan a las galas y les hacen muchas entrevistas a la entrada y a la salida solamente se entrevista a los ganadores. Ya. Y entonces he visto a gente joven que te dice, ¿y por qué no nos entrevistáis ahora? Y tú dices, madre mía, la que te queda por delante, ¿no? Claro. O sea, que tú has tenido la sensación de peligro, o sea, de que psicológicamente esto era una caverna que te podía devorar. Es muy complicado. Es muy complicado porque es difícil de gestionar. Que tú pierdas completamente tu anonimato y tu intimidad, que haya cosas que ya no puedas hacer, que esto pueda afectar a la gente que te rodea, claro. Pues es difícil, es difícil de gestionar. Hay que intentar estar lo más centrado y sensato posible, pero sí que es complicado. Sí, me acuerdo que Kate Winslet después de Titanic decía que fue a Nepal y tal, y que le decían Titanic, y que se quedó horrorizada y se dio cuenta que la vida claro. se le había ido un poco a la mierda. Claro. O sea, que es una cosa claro. que Antonio Banderas dice que no cena fuera de casa. Claro. Tú tampoco cenas fuera de casa. Yo procuro que no me llegue a afectar a ese nivel, pero sí que es verdad que cuando llegas y haces una reserva, pues intentas pedir que te pongan en algún sitio un poquito más apartado, que no estés justo en mitad del restaurante, pero ese tipo de cosas normales. Tampoco, porque me parece que también el que haya un momento en que ya no pueda salir a cenar me parece que es sacrificar también mucho, ¿no? Es un poco siniestro. Y claro, tú eres el ídolo al que miran, pero tú ¿a qué actor contemplabas como con fascinación? Bueno, yo tengo muchos a los que admiro, muchísimos. O sea, que eres mitómano. Sí, tanto de aquí como de fuera, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay dos actores, esto que hablábamos antes de ser pequeño y verte las películas y demás. Yo recuerdo el primer vídeo que tuvimos en casa era un beta, de aquellos que las palancas tenías que accionarlas hacia abajo. ¡Clac, clac! Y entonces recuerdo que pusieron en la tele Un americano en París. Y recuerdo yo hacer el ejercicio de que me enseñaron a grabar una película. Tienes que dar a estos dos a la vez, el rec y el play, no sé cuánto, con Un americano en París. Y yo recuerdo, en aquel entonces, cuando yo descubrí aquello, que todas las tardes mi madre me ponía mi merienda y yo me ponía a ver Un americano en París. No sé cuántas veces pude ver Un americano en París. Me quedé absolutamente enganchado del trabajo que hacía Gene Kelly. A mí me parece... Que volaba, ¿no? Bueno, volaba, ¿no? Un actor, cantante, coreógrafo, director, un tipo además tan obsesivo con el trabajo, que en aquel entonces no lo sabía, ¿no? Pero sí que notaba aquel nivel de percepción, o sea, de perfección absoluta en la ejecución. Decía, pero ¿esto cómo puede ser? Ah, sí, ¿no? O sea, que lo veías y decías, esto otra vez. Otra vez, pero lo veía todas las tardes, no sé cuántos meses pude estar viendo Un americano en París. Con Gene Kelly, sí, igual soy un poco obsesivo. Y luego también me gusta mucho que hace unos años que ha fallecido el trabajo de Alan Rickman. Hombre, es que Alan Rickman era así que... Sí. Bueno, estaba en Love Actually, ¿no? Estaba en Love Actually. Sí, que además sí. Es el actor de las 1000 caras. Absolutamente. El trabajo que hace yo a él le descubrí hace muchos años, cuando hizo la película de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, que fíjate que la película tampoco es una película de acción y ya está, ¿no? Pero el trabajo que hace él de villano con el que te ríes continuamente,
tan pasado, tan oscuro y tan juguetón con esas cosas, bueno, me pareció espectacular. Luego descubres, hostia, pero si este era el de Jungla de Cristal. Claro. Y luego es el de Sentido y Sensibilidad. Y luego, entonces, bueno, son un montón de cosas, efectivamente, esa capacidad camaleónica. Pero, sí, a mí me sorprendió que además cuando falleció, que hubo como una especie de dolor internacional que me pareció sorprendente para un secundario, digamos, un actor de reparto, y me parece maravilloso cómo había calado en el público de todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Últimamente hizo también el personaje de Snape en Harry Potter y bueno, en teatro hizo infinidad de cosas y muy valorado. O sea que a ti te gustaría ser un poco un Alan Rickman. Bueno, con quedarme en un 10% de lo que era Alan Rickman me di con un canto a los dientes. ¿Y la comedia? ¿Cuáles son tus referentes de comedia? Porque también es verdad que poco te hemos visto en comedia. Y fíjate que me encanta, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí me gusta mucho porque además creo que yo creo que es el género más difícil de todos. Creo que el conseguir el tempo exacto de la comedia, de la pausa, el controlar eso me parece muy complicado, ¿no? Fíjate que pues, seguro que sabes la anécdota de los hermanos Marx que cronometraban. Ellos ponían algunas de sus películas, las hacían previamente en teatro, y cuando estaban haciendo el gag, cronometraban cuánto tiempo se reía la gente en el teatro, y luego hacían una media e intentaban respetar ese tiempo en la película para dar tiempo al espectador en su casa, en el cine, en la sala, en aquel entonces, en la sala de cine, a que se rieran y entonces continuaban. Si tú ves la parte contratante de la primera parte, está medido. Claro, está medido. Dicen esto, hacen una pausa, se miran, hacen tal, se recolocan y continúan, ¿no? Y esto era porque estaba todo medido para dar al público el tiempo exacto de lo que se tenían que reír, ¿no? Y a mí todo eso me parece absolutamente maravilloso, el controlar el tiempo perfecto dentro de lo que es la comedia. Y cuando estabas haciendo, es que claro, ya me has perturbado porque te veo como, claro, Gene Kelly y el musical, eso también es un tema que tenemos pendiente. Álvaro Morte. Bueno, ojalá. No sé si me atrevería a hacer un musical, me parece, lo respeto muchísimo, hay que saber cantar muy bien y yo canto en la ducha y poco más. Y poco más, pero... ¿Y comedia? ¿Y no le tiras? ¿Tú eres de los que llamas a estuvo hace unos días, bueno, hace unas semanas, Ingrid García Johnson y decía que le daba corte, que le quería escribir al director de La peor persona del mundo para ofrecerse, pero que le daba corte. ¿Tú eres de los que te ofreces o no? ¿Eres de los que te dejas llamar? No lo hago porque me da corte. Fíjate que no soy tampoco una persona que en esos términos tampoco se corte demasiado, pero no me lo he planteado. Hablando con Jorge Dorado, sí que es verdad, cuando hacíamos una película que me decía, tío, tú si te apetece trabajar con alguien, llámale y dices, oye, que estoy disponible para trabajar contigo. Eso todavía no lo he llegado a hacer. Debo ponerme a ello. Claro, es que eso es un temazo. Y de comedia, cuando estabas haciendo la carrera, ¿cuál era tu género favorito en ese momento? ¿Cómo te imaginabas tú? Bueno, en ese momento, cuando estás haciendo la carrera, estás como experimentando mucho. Y entonces te gusta pasar mucho, y me sigue pasando, el saltar de un género a otro. Estás en la escuela y haces un clásico de una tragedia griega y saltas a hacer teatro del absurdo del siglo XX y saltas a hacer verso octosílabo del siglo XVII y esos saltos de un sitio para otro es lo que a mí me parece más divertido. Yo no es que no tengo un género, digamos, favorito exclusivamente, sino que sí que es verdad que, por ejemplo, la comedia me gusta mucho. Es que yo te veo en una de Alex de la Iglesia. Bueno, yo estaría encantado de trabajar. Alex de la Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Te veo con el pelo rubio haciendo una locura. Efectivamente, pues no estaría mal. Y media cabeza rapada, ¿no? Alguna cosa así que le gusta hacer a Alex de la Iglesia. Me encantaría trabajar con Alex de la Iglesia, por favor, claro que sí. O sea que en esos momentos de juventud uno está abierto a todo, no tenías una fantasía en concreto. No, fíjate que la fantasía con la que creo que la mayoría de la gente que arranca arte dramático cuando vas a hacer las pruebas de acceso, la fantasía es, ostras, ojalá algún día haga alguna película grande aquí, allá, ¿no? Y luego terminas la carrera, te vienes a Madrid
empiezas a ver la realidad y dices, bueno, ojalá me den algún personaje secundario en alguna obra, en alguna sala alternativa, ¿no? O sea, la expectativa baja como muchísimo cuando llegas aquí un poco y ves la realidad y te das cuenta de lo que hay que hacer es intentar sobrevivir, porque no tenemos muchas ayudas, no tenemos... Bueno, y entonces sí que es verdad que en aquel momento... Yo pasé de soñar tan a lo grande a intentar tener unos sueños un poco más accesibles. Y luego fíjate cómo es la vida, ¿no? Que de repente, pues bueno, pues se hace una filigrana. La vuelta al mundo. Y efectivamente. La nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar. ¿No me has dicho un actor español? Uno de tus mitos españoles. Bueno, a ver, sería absolutamente estúpido por mi parte no mencionar a Bardem, que lo considero un absoluto dinosaurio de la interpretación. Me parece que lo que hace es absolutamente de otro planeta. Eduard Fernández, Luis Tosar, por supuesto, toda esta gente, toda esta generación. Es una generación brutal, ¿no? Absolutamente maravillosa. O sea, esos habría que tirarlos por la borda, ¿no? Porque si no, porque se lo quedan todo. Claro, no ya, es que también se merece. O sea, se merece. No, si lo he dicho yo, no tú. O sea, no te preocupes. No, pero sí que es verdad que wow, vaya nivel, ¿no? Y actrices, tenemos unas actrices, o sea, esa Blanca Portillo, maravillosa. O sea, hay gente, nosotros tenemos gente muy potente en este país. ¿Y tú cuando vas por ahí, por el mundo, te das cuenta de que, o sea, que hay un interés por los intérpretes españoles? Sí. Y por la producción española. Ah, por la producción. Sí, ¿Qué les sí. interesa? Bueno, sí que es verdad que a mí me atañe muy directamente lo que es la producción de La Casa de Papel, evidentemente, y entonces sí que es verdad que creo que dentro de que no hemos sido ni los primeros ni muchísimo menos los mejores, pero sí que es verdad que creo que con La Casa de Papel ha sucedido un efecto hemos sido un poco catalizador para que fuera de España se mire un poco hacia lo que estamos haciendo aquí, al menos en este momento, ¿no? Y se respeta mucho, se valora mucho. Yo creo que también sería muy sano que nosotros hiciéramos un ejercicio de confiar en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que yo me he dado cuenta que a lo mejor con otros compañeros que de repente, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y hablas con ellos y hay como cierta inquietud de, hostia, es que me voy a este país y claro, hostia, no tenemos que tener miedo ninguno. Si es que yo he llegado a hacer la rueda del tiempo y se me ha acogido con los brazos abiertos y valorando muchísimo el que yo estuviera allí. Es como, ostras. Hombre, es que vamos a ver, claro. No, pero que, o sea, es muy bonito, ¿no? Haber roto esas trabas y creo que ya que esas trabas están rotas fuera de nuestro país, nosotros aquí también debiéramos hacer un ejercicio. O sea, que hay que hacer terapia colectiva. Un poco, o sea, no hablo de quitar la modestia, porque no se trata de eso, ni muchísimo menos, pero sí de que estemos un poco más confiados en que nosotros aquí podemos hacer un producto interesante. Oh, pues qué gusto oírte, la verdad, es que eso... te tengo que preguntar, hay en Sin Límites, porque yo he visto la serie con mi hija y estaba todo el rato, es verdad, es una serie muy masculina, como es lógico, porque en esa época no podía ser de otra manera. Es que estaba prohibido que las mujeres entraran en los barcos y es que casi todo sucede en un barco. Y entonces me decía mi hija, ¿tenía un rollo el Cano con su grumete Juan? Yo tengo que trasladar las preguntas de la calle. Eso va a salir. Ya sabes que eso va a salir. Eso va a salir. Yo rotundamente te digo que no. Lo que pasa es que también mola, a mí me gusta mucho, me pasaba ya con La Casa de Papel y con La Rueda del Tiempo, ver las teorías de la gente. Me parece que son maravillosas. Mucha de esta gente debería dedicarse a ser guionista porque tienen otros a lo mejor no tanto, pero hay mucha gente que tiene unas ideas absolutamente maravillosas. Nosotros no hemos trabajado eso desde ahí. Vale. Hemos trabajado esto más desde un sentimiento más paterno-filial,
que no de pareja ni muchísimo menos. Pero es que claro, la serie la acaba el espectador. Efectivamente. A mí también me lo pareció. Es una opinión del público y hay que respetarla, por supuesto. Bueno, Álvaro Morte, es un súper placer. Muchísimas gracias por haber venido, porque esta es nuestra humilde cuevecita de la Script. No, estoy encantado. Muchísimas gracias, María. Nos encanta ver lo que hay detrás lo de tu mundo cordobés. Es alucinante. O sea, yo no he visto un bilingüismo tan tremendo en mi vida. Y a todos y a todas que veáis Sin Límites. Y bueno, y luego también me gustaría recomendar, hay un capítulo en Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig en la que habla de Núñez de Balboa, y es que yo creo que esta serie retrata muy bien ese momento conquistador, que es realmente espectacular. Ojalá a la gente le guste. Muchísimas gracias. La próxima vez que venga te traigo un salmorejo. ¡Ah! Eso, pero de tu madre, ¿o lo haces tú? Lo hago yo, por favor, María, por favor, ¿por qué me tomas? Es que es verdad, claro. Fíjate que estoy ahí viejuna total. Bueno, qué vergüenza. Esto lo vamos a quitar. Bueno, no lo vamos a quitar. No lo vamos a quitar, qué vergüenza. Álvaro Morte, adiós, muchas gracias. Muchas gracias, María. Seguimos en la Script. Hoy en la Script hablamos de viajes y nos viene a visitar, porque nosotros estamos en el fondo del estudio de You, No Te Pierdas Nada. O sea, ellos están en la parte de delante, la noble, y nosotros estamos en el escobero de detrás. Y hasta aquí ha venido Ana Morgade. Ana, muchísimas gracias. Yo encantada, yo soy muy de escobero siempre. ¿Tú eres de escobero? Y de ser coche escoba también, si hace falta. Pues has venido a la parte escobera de la productora, que es la Script. Ana Morgade, que lo eres todo. Es verdad. Hago lo que puedo. Hay que hacer lo que todo. Se pueda. Es la presentadora de You, No Te Pierdas Nada. Es nuestro orgullo de clase. Y entonces, como eres un personaje, hoy estamos hablando de viajes, hemos tenido a Álvaro Morte, que nos ha hablado de que es cordobés. ¿Tú no serás cordobesa? No, la verdad es que pero si hace falta, quiero decir, si se paga bien, soy cordobesa, lo que haga falta. No, vamos. Aquí en esta parte de la productora no pagamos. El escobero no. El escobero no se paga. Pero, de hecho, te hemos traído aquí por el morro para que nos hables un poco de tus series favoritas, de tus pelis favoritas, de viajes y no de viajes. Por ejemplo, ¿qué ve Ana Morgade? Uy, pues la verdad es que, bueno, hay una cosa que es un poco de coña, pero desde hace muchos años no tengo televisión en casa, tengo un proyector, porque me di cuenta de que hacer un ritual de ver algo audiovisual le da mucho valor. Es decir, la tele es una cosa que tú la puedes encender muy fácilmente, la puedes encender con la luz encendida, con luz fuera, no sé qué. El proyector tiene un ritual, tarda en encenderse, hay que bajar las persianas. Tienes que decidir que solo vas a hacer eso. Entonces, al final, yo me di cuenta de que para ver ficción era mucho más interesante ver menos cosas muy concentrado que ver muchas cosas mientras haces otras. O sea, un proyector con la pantalla, o sea, no tienes pantalla, tienes una pared blanca. No tengo pared blanca, lo tengo justo delante de la librería, entonces bajo una pantalla, es que es todo un ritual, entonces tú no puedes llegar a casa y hacer, enciendo, no, es una movida. O sea, no es The Good Fight, zaca y tú te tomas el vino. No, para ver The Good Fight, claro, yo tengo que haber terminado de cenar, bajar mi persianita, me bajo mi cortina y ahí, plan, que sí que es un viajazo, la verdad, The Good Fight, dejas el móvil. Por supuesto. Sí, el móvil a un lado y todo. Es una manera como de comprometerme con la ficción. ¡Ostras! ¡Qué nivelazo! Y funciona, porque al final es verdad que ves muchas cosas, pero el nivel de entusiasmo y de ganas con las que lo ves. Y otra cosa que tiene un proyector que está muy guay, para mí por lo menos, como a mí el HD para mí es la muerte, y no lo puedo entender, para los deportes sí, pero para mí la ficción hay una parte del mínimo desenfoque que te da un proyector que lo mejora todo. Bueno, pues con ese nivel que has visto, porque digo, parece haber visto Murnau. Pues mira, hombre, es verdad que hay ciertos tenebrismos que el proyector o es muy bueno, o los lúmenes es como, uy, tengo que intuir lo que está pasando. Pero por ejemplo, hablamos de viajes, ¿no? Sí. Yo soy súper fan de las 3 primeras películas de Indiana Jones, que son viajazos. Ah, es verdad, claro. Ese tipo de cine de aventuras, donde una persona está en un sitio, está en una vida cotidiana y de repente como que el mundo le pone delante la aventura de su vida, ¿no? Y tenía que ver siempre con irse lejísimos. Y yo recuerdo, por ejemplo, la mítica, ¿no? El mítico fundido del logo de Paramount con aquella montaña que estaba en América, en la primera de las pelis. O sea, tú de pequeña, ¿te acuerdas de ti misma viéndola? Sí, yo era una flipadísima. Mi preferida siempre ha sido la segunda, El Templo Maldito. Y hablo de 3 porque a mí la cuarta no existe, es decir, yo no la reconozco. Y no esperas que vuelvan.
A ver, es verdad que creo que además ahora justo están a punto de sacar otra. Ya, pero llevan un montón de tiempo así, ¿eh? O sea, Harrison Ford lleva años diciendo que... Harrison Ford ya está en Harrison Ford y medio. Está a Ford y punto de medio, ser sí, Five ya, el es pobre verdad. hombre. Ya déjale tranquilo, ¿no? Pero que sigue teniendo su punto. Hombre, claro que tiene un punto. Lo que pasa es que yo creo que en esas cosas... no lo sé, esto es muy personal, pero yo creo que cada saga tiene su tiempo. Tú ahora mismo te ves a Indiana Jones yendo por ahí, siendo un machirulo de la vida, con esas cosas que le pasan. Claro, es que ya no tenemos las tragaderas para pasar por ¿Pero ahí, qué ¿no? dices si Top Gun lo ha petado? Chica, Es, que y eso no yo lo puede entiendo. ser más, no puede ser más machirulo. Bueno, Bueno, y que de verdad, ya Tom Cruise está más para ver las obras de un aeropuerto que para subirse a un avión. bueno, pero estábamos comentando antes que hay una escena en la última de Top Gun en la que se quita la camiseta y se pone a jugar al voleibol playa con los chavales de la academia. Lo hace solo para joder, evidentemente. O sea, es una cosa de poderío de a mí no me jubiláis. Ya. Jubiláis al drogata de Val Kilmer, pero a mí no. Ya, qué horror, ¿eh? Pero fíjate, a mí me parece mucho más real Val Kilmer, con todas sus cosicas, que ese señor que es que llega un momento que ya es su propio Furby. Es que hay una cosa como Sí. que no, que no, que hay que poder Has estado envejecer, cruel ahí. No, pero es verdad, porque cuando, o sea, eterno es el cine, pero la gente vamos a dejar de exigirle que sea eterna. Sí. Anda, hay que cambiarle con la lejía y que se pongan mayores y que adelgacen y que engorden y que se les Sí, caiga el además, pelo. tener cáncer es la vida misma. O sea, le empaquetan como si fuera no me gusta nada la escena. O sea, que tú no eres de Misión Imposible. Los viajes a Misión Imposible, no. A mí es que las misiones imposibles siempre hay un punto donde las películas de acción siempre tienen que estar como supeditadas a un cierto nivel de humor. Cuando se toman muy en serio, yo desconecto. Eso está bien. O sea, que el viaje y humor. Sí, o sea, el siempre me arca pasa. perdida. Claro, exactamente. En todas las películas de Indiana Jones siempre hay una parte donde él tiene un punto cretino o hay un momento donde todo lo que tenía que funcionar no funciona. La princesa prometida, por ejemplo, para mí es un viaje precioso. Además de ser una adaptación de una novela súper buena, que me gusta mucho, toda esa idea de hacer algo épico y al mismo tiempo que todo pueda caer en cualquier segundo en la cutrez, Es verdad. es muy humano y en realidad a mí me parece muy bonito cómo conectar lo épico con lo que nos pasa a todos, ¿no? Como es cuando verdad. sales de la piscina diciendo, bueno, ahora es cuando la matan, ¿no? Y te tropiezas con la escalera Se mete y una- tienes una teta afuera. Bueno, es que eso es la vida. No, totalmente. Sí, 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 es verdad que la solemnidad, no, yo la solemnidad tengo un problema con ella, pero me sorprende que el mundo no la tenga. Ya, bueno, yo es que la ¿Por gente qué? que dice bromas aparte, digo, ¿qué pasa? ¿Que hasta entonces no había que escuchar o qué? No, hombre, ¿no? Sí, o sea, si yo precisamente mi idea es tomarme lo menos en serio posible todo. Sí, eso es un problema en Hollywood que, o sea, a mí lo que me preocupa es que esa solemnidad lo haya petado tanto. Pero bueno, entonces volvemos a las películas que ve Ana Morgade en su proyector. Los viajes, ¿no? Los viajes. Bueno, es que, claro, hay una muy mítica que yo sigo viendo cada cierto tiempo, que es el viaje de Chihiro, evidentemente, de la factoría Ghibli, que es una barbaridad. Y es una película absolutamente alucinante que todavía a día de hoy no consigo terminar de entender. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me fascina de esas películas, que entran en unas zonas oníricas donde al final dices, hace mucho rato que no tengo ni puta idea de qué está pasando. Oye, Estoy aquí hipnotizada. ¿No te pasa un poco viendo ese Sí, tipo? totalmente, sí. ¿No? La de Ponyo, o sea, todas estas, ¿no? Como que hay un momento donde dices, ¿dónde estoy? ¿No? A mí esas películas japonesas lo que hacen es que, o sea, yo que tengo un poco como de hiperactividad mental y estoy como siempre, de repente hago glu, 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 y paro. Ajá. Y esa situación de que mi cabeza, que no para de dar vueltas, no hace nada brillante, es como, me parece sorprendente que me haya conseguido parar. Sí, es verdad. Y luego tiene un personaje que yo todavía reconozco que le tengo miedo real, que es el personaje este que no habla, que es una máscara blanca, que tiene unos como... Ese personaje que es demencial me da miedo a mí con 42 palos. Sí, y de pequeña, ¿qué películas te daban miedo? Casi todas. Yo soy una ¿Sí? cagona, cagona profesional, vamos. Pero ya no las películas. Mi hermano tenía un póster de Freddy Krueger y me daba miedo el póster, te estoy diciendo. Bueno, me parece normal. A mí me Sí, contaron El Exorcista en el colegio, a mí no me dejaba, y me pasé años soñando con El Exorcista. ¿Sabes qué a mí me pasó? Que no me dejaron verla en casa, pero la estaban viendo en el salón y yo escuchaba. Eso. Y solamente con los ruidos estaba cagada. Bueno, y lo estuve durante años. Yo también. O sea, de hecho, tenía la sensación de que tenía el diablo todo el día al lado. Y entonces nunca, o sea, he tardado mucho en entender la broma de la niña. A ver, ¿cómo es eso? Joder, me parecía súper cruel. O sea, A ver, digo, ¿por qué cuéntame. se pueden reír de la niña que está vomitando, que se le da vuelta a la cabeza si está puto poseída?
¿Sabes? O sea, es que yo vivía el drama de estar poseído. Claro. Bueno, perdóname que me he ido de los viajes. No, pero en algún momento te diste por poseída, es que esto me fascina. Muchísimo. O sea, yo tenía siempre la sensación de que... Tú tenías gastroenteritis y decías, ya está el demonio. Yo todas las noches, de hecho, como yo en mi casa éramos 5 y yo iba de una habitación a otra de mis hermanos decían, ya está bien, que, o sea, que alguien tire con esta. ¿Sabes? O sea, está todo el día cagada de miedo, o sea, y era horrible. Pero yo comparto contigo eso, porque mira, y ahora que hablamos de viajes, es que también como que el miedo es un viaje, pero del que hay que poder volver. Y a mí me pasa que yo no encuentro la vuelta. O sea, a mí me flipa mucho el miedo, como que me resulta muy atractivo, tiene algo como morboso, como que te quieres acercar a ello, pero yo luego no sé volver. Yo recuerdo que mis amigos cuando veíamos una peli de miedo apagaban y hacían, ya está, y aterrizaban. ¿Eso? Y yo me quedo con el avión dando vueltas y sin atreverme a volver a la vida, ¿no? Yo por eso no puedo ver series de thrillers chungos por la noche, porque luego sigo soñando. Claro. Sigo soñando de una manera terrible. Por eso sí que por eso lo del humor me lleva mejor, lo llevo mejor. Bueno, otra serie, por ejemplo, que también es un viajazo, pero en este caso en el tiempo, que es Stranger Things. A mí me flipa Stranger Things. Lo primero porque creo que es verdad que es una serie que quizá no es histórica porque no plantea nada nuevo, pero sí ha hecho algo para mí muy particular, que es trabajar a fuego con la nostalgia, como no lo había hecho hasta entonces ninguna superproducción. Y ha aprovechado algo que es muy bueno y que une a una generación entera, que es que hasta ahora se glorificaban los 70 de los hippies, se glorificaban los años 20, los felices 20, la depresión de los 30, incluso la posguerra, pero nadie hablaba de los 80 como algo que no fuera vergonzoso. Siempre los 80 era una cosa como, ay, mi madre con esa ropa, ay, y de repente como que Stranger Things dijo, no, los 80 molaban muchísimo y lo vamos a contar. Sí, yo creo, a mí me gusta mucho porque es un momento en el que los niños pueden ver, los niños hacen cosas. Uh-huh. Claro, o sea, entonces es la posibilidad, porque una de mis hijas me dijo, mamá, es que mola Stranger Things porque no están mirando el móvil. Qué bueno. Claro, eso. O sea, hacen cosas, entonces es un viaje. Más cosas que pasan por ese proyector maravilloso. Me encanta lo de Stranger Things. Sí, es que, joder, pero otra vez, es una serie que incluso el miedo está pensado desde un lugar muy inofensivo, sí. Y yo me cago. Termina la serie y me voy encendiendo luces por toda la casa hasta mi dormitorio. Es que sigues en ello, ¿eh? No, sigo en ello, no he salido del miedo. Lo reconozco, no es una cosa que no soy capaz. Y otras, es que me encanta ver lo que pasa por ese proyector gigante. Pues mira, hay una película que la vi solamente una vez y hace muchísimo que no veo y que trata sobre un viaje y que me impactó muchísimo. No sé si ahora al verla otra vez me pasaría lo mismo, ¿no? Pero una película que se llama Train de Vie, no sé si tú la conoces. No. Era una película básicamente sobre el tema de los nazis y la persecución a los judíos, pero es una comedia. Y es una zona súper... Claro, es un territorio muy rugoso. Muchas veces a mí me preguntan mucho por los límites del humor y todo eso, ¿no? Claro. Y me dicen, pero ¿con esto no te atreves? Yo no me atrevo, por ejemplo. Yo no me atrevería a hacer humor con ese tema. No siento que esté en un lugar habilitado para ello y aparte yo no tengo la habilidad para entrar en un terreno tan jodido y salir bien, ¿no? Pero esa película era absolutamente fascinante. Pues la voy a apuntar. Y es cierto, claro, que después empiezan a aparecer muchas capas, ¿no? Y que habla de incluso más que eso. Pero es una película que me impactó muchísimo. ¿Es del estilo de La vida es bella? Pero, para mí La vida es bella, que es una gran comedia sobre un tema muy jodido, está en una zona muy edulcorada, que casi lo lleva al cuento. En este caso... hay un viaje de ida y vuelta mucho más heavy. Es mucho más cuento, pero luego tiene mucha menos piedad. Pues es que a mí esos son de los viajes que sí que me parecen interesantes, ¿no? Uh-huh. Y no sé si siempre estamos hablando de si hay que ser, que los judíos son los que mejor se ríen de sí mismos y de todas sus miserias, y es verdad que hay grandísimos, Woody Allen es un maestro en hacer sus grandes bromas sobre el Holocausto, que eso es maravilloso. Pues mira, a mí de películas de viajes, claro, es que de películas de viajes hay una cosa que siempre pienso y es que a Almodóvar no le perdono que no haga películas de viajes. Bueno, Los amantes pasajeros. Que igual le tienes que perdonar la película. Me has hundido. No, porque es teatral. Es verdad que Los amantes pasajeros en realidad pasan en un avión porque le viene bien. Pero ese avión podrían haber despegado nunca. Pero me encanta que acabemos hablando de Los amantes pasajeros. Mira. Claro, es que tú me has dicho viajes y es la primera que me ha venido así de viaje claro, total. Porque a mí me encantaría una película de Almodóvar realmente al Hotel My Louise. O
O sea, claro, una road movie, una ¿no? road Que movie, se haga una road movie. o sea, a mí me gusta, siempre he echado de menos, me da pena que Almodóvar siempre sea estático rodando. Te entiendo lo que quieres O decir. sea, necesito el movimiento, ¿no? Y en ese sentido, Almodóvar, dices, me falta que haya hecho una película, una road movie de verdad. Ojo que está a tiempo, cuidado. No, Pero ya- es verdad que siempre los personajes llegan a un sitio que les pone fuera de lugar, pero llegan al sitio. Siempre como que no llegan ves y el viaje. abren un tupper con empanadillas. Que eso ya está siendo... Es verdad, los viajes de Almodóvar acaban en el pueblo con empanadillas. Es verdad. Y eso es una cosa que, entonces, de cine español, yo creo que está El viaje a ninguna parte, que es la gran película de viajes del cine Qué español. bonito. ¿Es esa la película donde dice cuando un actor se olvida del papel, todo el mundo se olvida de él? Creo que es de esa película. No me acuerdo. Creo que sí. Jamía, tienes una memoria... Es que esa frase me impactó muchísimo, ¿no? Es muy bonita. Es muy bonita, sí. No, es verdad, a mí me parece que que sigue habiendo ahora, por ejemplo, en el cine. Yo estaba en un festival hace poco, un festival de Tudela, que es donde se presentan cosas, y Jonás Trueba Sí. presentó en un pueblo que se llama Cascante un estreno mundial de su última película, y es que él cree en el cine de Carromato. A ver cómo es el cine de Carromato. Pues como ya nadie va al cine, la gente lo que quiere es ir a Llevar el ver cine a la gente. te vas al pueblo, les muestras la película y luego hablan. Entonces Trueba decía, no me contéis, no me hagáis preguntas, decidme qué os parece la película. Entonces la película acaba con una chica haciendo pis y entonces una señora dijo, eso es una meada de verdad. ¡Qué maravilla! Es maravilloso, sí. Qué bueno, porque es verdad que o sea, que esto que decíamos, ¿no? Lo que te decía al principio de lo de la ceremonia, de hacer la oscuridad, el silencio, pero también es verdad que este rollo del cine de verano, ¿sabes? Con pipas, con ruido, con muchachos que se levantan, que con bocadillos, con ¿Tú papel eras albal. de cine de verano? Pues fíjate que yo en el pueblo donde yo veraneaba había cine de verano. ¿En qué pueblo veraneabas? En Murcia, en un pueblo muy chiquitito. Hija, todos los fans, todos los modernos ahora sois de Murcia. Yo de moderna nada, yo toda la vida, vamos, es que la que era de Murcia ¿sí? era mi abuela, claro, yo tengo sangre murciana. Y entonces veraneábamos allí y era el típico estos de sesión doble además, que siempre ibas por una y la otra era morralla, pero te la colaban, claro. Y como Ibas a había mitad pagado de ya- película. No, ya te quedabas. Y el caso es que hace relativamente, de pequeña iba mucho, pero hace relativamente poco, igual hace 8 años, fui con mi madre, igual algo más, fui con mi madre y con mi abuela. No me preguntes, como de estos veranos que se te alargan y acabamos viendo Los Vengadores las 3. No me digas, qué maravilla. Te lo juro, de esto que ya dice, ya no sabemos qué hacer. Venga, Los Vengadores, pues venga, vamos para adentro, peor la muerte, para adentro. Bueno, los comentarios de mi madre y de mi abuela, ¿cómo se puede hablar en el cine? Eso es maravilloso. ¿Tú sabes la maravilla de mi madre y mi abuela intentando explicar Los Vengadores en alto? Explicándoselo la una a la otra. Y tú tomando notas. Mi madre diciendo, ¿cómo se llama? Joder, Capitán América. el que va de rojo, ¿cómo se llama? Qué vergüenza. Iron Man. Decía, Claro. este es el hombre perfecto. Tiene muchísimo dinero, no tiene corazón y si lo tiras de un quinto no se muere. Mi madre, ¿eh? ¿Cómo es? Pues la verdad, no sé tu padre lo que... Maravilla, y dijo, es el hombre perfecto. No se rompe, tiene dinero y no tiene corazón, que le viene bien. Sí Digo, que pero bueno. ¿Y a tu abuela le gustó? Bueno, mi abuela estaba flipando, hacía unos comentarios. Mira, las dos, un descojone. Cuando termina la película, ese momento, lo típico, ¿no? Que está todo así como hecho escombros, porque se han peleado ya por todos los Sí, barrios sí, de la ya. ciudad, y entonces está todo hecho una mierda, y no recuerdo si fuera, pues no sé, era uno que se despierta, así como, sale entre escombros, y le dice a otro, hemos ganado. Y mi madre, te juro que en alto dijo, pues si tenéis que recoger, no. No se puede ser más verdad. Pero entonces ya sé de dónde sales tú. Hombre, claro. ¡Ostras! Si yo lo que he hecho es monetizar lo que he heredado. Has monetizado de putísima madre. Claro. Si yo en mi casa me río mucho, pero mucho, ¿eh? O sea que tú eres, porque Almodóvar siempre dice que él ya no encuentra una inspiración en la vida real. Claro, pero también te digo una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que Almodóvar no se puede tomar una caña en un bar normal sin que le dé la turra a todo el mundo? Eso es verdad. Claro, es que llega un momento en que a veces pasa, ¿eh? Yo tengo la suerte de que no, porque yo me quito las gafas y soy cualquier española, porque soy una morena de unos 60. Pero, claro, hay gente que ya es tan icónica que no es, Sí. no es que la realidad no te ofrezca nada, es que no te puedes acercar. No te puedes acercar. Claro, sí. es que Almodóvar no puede vivir una cosa cotidiana desde hace más de, ¿qué? 30, 40 años. Bueno, fíjate, yo estuve en Venecia en una fiesta de Prada, que, o sea, daban un León de Oro a Almodóvar. Entonces, nos invitaron a Pepa Blanes y a mí, porque somos amigas del jefe de prensa, nada por nada más. Y entonces, entonces no había muchos españoles y Almodóvar se acerca, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y entonces vienen unos tíos de Prada y nos dicen, dejen al señor Almodóvar. O Exacto. sea, no nos dejaban acercarnos a él. Y él nos dijo, ¿veis?
Esto es lo que pasa. Claro, es que esa es la mierda. O sea, para mí hay un punto donde cuando alcanzas un cierto nivel de fama y de iconicidad... Tengo que beber porque se me ha ido por el otro lado. Dale, mujer, bebe. Si yo mientras tanto hablo. Que eso llega a un momento donde no puedes seguir conectando con lo que de alguna manera te hizo muy conocido. O sea, Almodóvar tenía un don que era sublimar lo cotidiano y convertirlo en algo muy poético y muy épico. Pero claro, llega un momento donde eso es que el día a día, claro, si no puedes bajar a comprar el pan, ¿cómo vas a convertir y hacer poesía de bajar a comprar el pan? Totalmente. Y entonces le metieron en una zona, o sea, era ya una fiesta mega VIP, pero le metieron en una zona como un corralito hiper VIP. Donde están otra vez los de siempre. No, estaba Joaquín Phoenix. Claro. Y nosotros nos quedamos ahí mirando. Que a mí no me habría importado irme a corralito, madre mía, Joaquín Phoenix. Imagínate, y nos quedamos ahí en la puerta y entonces, claro, entendimos perfectamente que además dijo, no, si yo me quedaría hablando con vosotras, que sois nadie, pero... Sí, es que es verdad. O sea, bueno, claro. que sí, dices, pero es verdad, claro. Es que llega un momento eso donde no te dejan ser nadie. Claro. Que eso es una mierda, porque está muy guay ser Almodóvar, pero también está muy guay ser nadie de vez en cuando. Totalmente, ¿no? Y es verdad que ahora, como Jonás Trueba, que no es Almodóvar todavía planetario... ¿Qué tienes? ¿Tú cómo ves las pelis? Yo las veo en una televisión normal, grandecica, pero normal. Sí, y sí que intento... apago todo. Eso sí. Bueno, es que también te digo, si no apagas todo, hoy nos tenemos que poner de acuerdo. O dejar de buscar pisos luminosos o hablar con los directores de fotografía y que iluminen mejor. Porque las dos cosas no se puede. O sea, llega un momento en que, o sea, Batman se tiene que poner como los ojos de gato de las autopistas en los bordes porque no lo distingues del fondo. No lo distingues, no, es verdad. Que está muy bien, pero claro, no puedes diseñar. O sea, no puede pasar que cada vez vea más series la gente en su móvil y que al mismo tiempo los directores de fotografía... sea todo más oscuro. Exactamente, porque es verdad que la sutileza es hermosa, pero muchacho, es que claro, al final... Totalmente. Hay algo ahí, hay una falta de comunicación. Hay gente que nos está hablando ahí. Es verdad. Claro. Ana Morgade, eres un viaje en ti misma. A ninguna parte como la peli, ya te lo digo. Pero oye, ha estado muy bien. Muchas gracias por venir al escobero de la script a tus pies. Por favor, a los tuyos. Y nosotras ya paramos la script de esta semana, pero volvemos la semana que viene. Fenomenal. A seguir viajando. Yo me bajo aquí.